Pam Bondi, la fiscal general de Donald Trump, está ahora mismo en cuidados políticos intensivos. Y es que ayer la audiencia que tuvo en el Congreso fue tan desastrosa que avanzó prácticamente hasta el ridículo. Quiero mostrarles esto que está poniendo los titulares de Daily Beast. Dice, la crisis pública aumenta las probabilidades de que un miembro del gabinete de Trump sea despedido y, por supuesto, Pam Bondi es la poster girl de todo esto. También, otro titular de The Daily Beast, MAGA empieza a pedir que Bondi renuncie después de esta grave crisis en el Congreso. Les voy a mostrar enseguida el reportaje de The Daily Beast, pero si obviamente desde el bloque ideológico de la propia secretaria de Justicia de Donald Trump están diciendo que fue un papelazo lo que hizo y que debería retirarse, pues ya ustedes se pueden imaginar cómo tiene que estar el resto del país. Pero antes de esto, quiero mostrarles un clip de la audiencia de ayer que de cierta manera resume cuáles fueron los principales puntos de conflicto dentro de este encuentro, de este interrogatorio, por llamarlo de alguna manera, dentro del Congreso de los Estados Unidos con Pam Bondi. Vamos a ver cómo le puso el dedo encima el representante Raskin, demócrata, a Pam Bondi y de alguna manera, repito, sintetizó de qué fue todo esto. That will be your legacy unless you act quickly to change course. You're running a massive Epstein cover-up right out of the Department of Justice. You've been ordered by subpoena and by Congress to turn over 6 million documents, photographs, and videos in the Epstein files, but you've turned over only 3 million. You say you're not turning over the other 3 million because they're somehow duplicative, but we know that there are actual memos of victim statements in there. And you also took down the Department of Justice's prosecution memo from 2019. So it's clearly not all duplicative, but even if it were, why not release it? Just release all the duplicative stuff. In the half you did produce, you redacted the names of abusers, enablers, accomplices, and co-conspirators, apparently to spare them embarrassment and disgrace, which is the exact opposite of what the law ordered you to do. Even worse, you shockingly failed to redact many of the victims' names, which is what you were ordered to do by Congress. Some of the victims had come forward publicly, but many had not. Many had kept their torment private, even from family and friends, but you published their names, their identities, their images on thousands of pages for the world to see. So you ignored the law, and even with over 100,000 employees at your disposal, you acted with some mixture of staggering incompetence, cold indifference, and jaded cruelty towards more than 1,000 victims raped, abused, and trafficked. This performance screams cover-up. Qué fuerte. O sea, lo que le dice Raskin es, este va a ser su legado, el encubrimiento. Es increíble y él lo caracteriza como o cinismo o crueldad o mera incompetencia que en esta publicación de documentos haya sido celosamente guardados los datos de los perpetradores y sin embargo hayan salido datos de víctimas incluso que no se habían hecho públicas. O sea, ¿de qué va esto? La ley de transparencia que tuvo que firmar el propio Trump decía que estaban obligados a publicar todos los archivos. Y Raskin le recuerda a ella que solamente han publicado 3 millones de 6 millones. Pam Bondi ha dicho que eran documentos duplicados. Dice, publica los duplicados. O sea, da lo mismo, publícalos, están duplicados. No, lo volvemos a leer, ¿no? Pero en este caso, obviamente Pam Bondi está manteniendo la distancia y participando de lo que se ha estado caracterizando como un encubrimiento. Y mientras más documentos retengan, mientras más tachaduras injustificadas hagan, mientras menos tachaduras injustificadas estén, pues obviamente van a seguir cuestionando y a pesar de toda la presión que le han puesto encima a esta administración. Imagínense ustedes lo que tiene que estar todavía guardado. Porque lo que ha salido de Donald Trump ha sido tápate. Si bien todavía tú no puedes decir de que está la evidencia directa
hay muchas alegaciones, hay testigos, hay registros que hemos estado cubriendo aquí en el canal que dan una imagen muy clara de que Donald Trump mínimo estaba demasiado cerca de todas estas personas y que las personas alrededor de Donald Trump estaban también demasiado cerca de estos actos atroces que se estaban cometiendo contra las muchachitas, contra las menores aquí en los Estados Unidos. Pero Pam Bondi, obviamente en esta audiencia, en este circo de alguna manera que ella puso, ha quedado tan en ridículo que uno de los clips que más virales se hizo, que más se comentó o que más se expuso es cuando Pam Bondi, ante una de estas preguntas relacionadas con la investigación y el caso, responde recitando el estado de la bolsa de valores, de los índices de valores en los Estados Unidos. Vamos a verlo. The Dow is over 50,000 right now. The S&P at almost 7,000. And the NASDAQ smashing records. Americans' 401ks and retirement savings are booming. That's what we should be talking about. We should be talking about making Americans safe. We should be talking about, what does a Dow have to do with anything? That's what they just asked. Are you kidding? Mr. Jordan, Mr. Jordan. Committee will be in order. Mr. Jordan, am I going to get an extra 45 seconds added to my time? The committee will be in order. The time belongs to the gentleman from Texas, Ms. Increíble, ¿no? O sea, cuando ella empieza a recitar el estado del índice de valores, la gente empieza a reírse y a decirle ¿qué tiene que ver esto? Y ella dice, ¿estás bromeando? ¿Cómo que no va a tener nada que ver el Dow Jones con esto que estamos hablando aquí, no? Increíble. Se han reído tanto de esto. Esta cuenta en Twitter decía, mi esposa me pregunta, oye, ¿por qué llegaste tarde anoche a la casa? Y yo le voy a responder, oye, mi amor, tú sabes que el Dow Jones está por encima de los 50,000. O sea, es una manera ridícula de, por supuesto, pivotear la pregunta, de no responder la pregunta o de no tener absolutamente nada que decir y a esa hora saltar a recitar el estado de los índices de valores, ¿no? Y por supuesto ha sido ridiculizada y cuestionada por esto. Es realmente terrible. Otra de las que las cogió con las manos en la masa y literalmente así lo caracteriza el republicano Tomás Massie, le dice a Pam Bondi, oye, si tú estás ocultando a la gente que por ley deberías haber estado publicando, ¿no? Los hombres influyentes y poderosos que pudieron haber estado metidos en todo esto. Y bueno, miren lo que ocurrió. Respond, and then the gentleman can move to his next question. It's my time. Within 40 minutes, you asked me a question. Within 40 minutes, Wexner's name was added back. Within 40 minutes of me catching you red-handed. There was one redaction out Where of he's over listed as a co-conspirator. 4,700, Okay. and we invited you in. This guy has Trump derangement syndrome. He needs to get. You're a failed politician. Gentlemen, You need to get on you to watch these the video. matters. Mr. Chairman, please restore his time and remind the witness of the rules There here. is no credible information. None. Lo que ha pasado aquí es que él le está diciendo, oye, te atrapamos en uno de estos documentos tachando el nombre de Wexner, que es un acaudalado multimillonario que además era muy cercano, por supuesto, a Jeffrey Epstein, y te cogimos en esto. O sea, hay nombres de víctimas que se han escapado y hay un documento donde tú estás tachando el nombre de este tipo que no hay ninguna razón para que esté tachado, porque la idea de la ley era precisamente que toda la gente involucrada en esto se hiciera público. Y ella empieza a decirle que no, que ese nombre está en otro lugar, que no, bueno, pero hacía falta que estuviera ahí, porque a lo mejor está en un lugar que no lo incrimina tanto, pero tú lo tachaste en un lugar que sí lo incrimina. Entonces, ¿cómo es posible que a ti se te hayan escapado los nombres de las víctimas, pero cuando conviene para encubrir y defender a uno de estos tipos poderosos y cercanos a tu jefe de alguna manera, pues entonces casualmente ahí está la tachadura, ¿no? Y bueno, ella, Pam Bondi se vira y le dice, oye, tú tienes este síndrome de locura con Trump, que no sé qué, o sea, convirtiendo esto en una falta de respeto además, porque ella está ahí ante el Congreso, que son los representantes de We the People, y lo que está es haciendo el cuento del Dow Jones, y además está, bueno, pues diciéndole a los congresistas que están enfermos de la cabeza que por qué le hacen esas preguntas, ¿no? Esto es algo
Bueno, es que hasta los propios MAGA, y yo les estaba mostrando ahorita el titular de aquí de Daily Beast, que decía que los propios MAGA están pidiendo que Pam Bondi empiece a renunciar, ¿no? Dice, una oleada de nombres conservadores se volvieron contra Pam Bondi después de su colapso frente al Congreso. Bueno, aquí obviamente se presentó la mujer, o sea, Pam Bondi llevaba listas de ofensas, llevaba registrado las ofensas con las cuales, o los insultos con los cuales iba a responder a los congresistas. O sea, en lugar de ir de buena fe y responder de verdad, con honestidad, preocupado por atender el interés público en este tema, no, lo que iba era a decirle cosas a los congresistas que realmente le iban a cuestionar. Y había reportes con anterioridad de que habían acordado dentro del partido MAGA, o sea, que los republicanos que estaban ahí no abordaran demasiado, no movieran demasiado este tema, ¿no? Dice, Bondi se retorció en su asiento señalando y gritando a los miembros demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, acusándolos de síndrome de trastorno de Trump y negándose a responder preguntas mientras las conmocionadas víctimas de Epstein observaban que estaban ahí. Ayer en nuestro programa en vivo pusimos este video de que una de las representantes demócratas le pidió a las víctimas que estaban presentes que se pusieran de pie y que levantaran la mano cuál de ellas había sido entrevistada y consultada por el Departamento de Justicia. O sea, no había sido, y todas levantaron la mano, o sea, ninguna las habían consultado para todo este proceso. Y también se le pidió a Pam Bondi que le pidiera perdón a las víctimas por haber publicado esta información, por no haber ni siquiera establecido esta relación que necesitaban establecer con ella. Y Pam Bondi ni siquiera se viró a mirarles la cara. O sea, las trató como si fueran basura, víctimas de los crímenes a los cuales se supone que le entregue a la justicia la administración de Donald Trump y con toda seguridad el Departamento de Justicia, ¿no? Aquí, bueno, habla de lo que les acabo de poner de Thomas Massie. Kyle Rittenhouse, este individuo que fue absuelto después de matar personas cuando tenía 17 años, dijo que Pam Bondi necesita dimitir. Y bueno, pidió a otra persona para Attorney General. Eric Erickson, un conservador de la radio, pues también dijo que cuando se le preguntaba a la fiscal general de los Estados Unidos por qué no ha procesado a nadie relacionado con Jeffrey Epstein, y esta es su respuesta, debería ser despedida o renunciar. Pero ninguna de las dos cosas sucederá, lo cual es otra razón para que los demócratas van a tener un buen año electoral. Ahora están todos obsesionados con que le van a dar palo en las elecciones porque saben que se lo merecen. Dice Tim Pool, un destacado comentarista pro Donald Trump y podcaster, también se separó de Bondi durante un episodio de Timcast publicado en YouTube. Declaró: hombre, somos una nación de niños adultos. Creo que Pam Bondi ha hecho, le doy más crédito que la gente. Estaba a punto de decir que creo que ha hecho un trabajo decente, pero no puedo. Es solo que no puedo decirlo. Creo que han manejado miserablemente los archivos de Epstein. No creo que este tipo de gritos nos sirvan como pueblo estadounidense. Mañana les voy a poner un fragmento también de este Tim Pool, porque voy a hacer otro segmento sobre reacción no solo de estas personas, sino de otros dentro del entorno MAGA, igual a toda esta barbaridad que ha pasado, ¿no? Y este señor celebró a los congresistas Ro Khanna y Thomas Massie, que fueron los arquitectos de esta ley de transparencia de Jeffrey Epstein, ¿no? O sea, ha sido brutal, obviamente ni siquiera del lado del bloque ideológico de los trumpistas esto ha caído muy bien y claramente el encubrimiento es muy obvio, ¿no? Les voy a mostrar también lo que dijo esta Nancy Mace, esta congresista republicana, que caracterizó este encubrimiento como el más grande de la historia. Vamos a verlo. But you would be shocked, Pierce, at some of the names that I have seen that came across the DOJ in emails that the DOJ is protecting. And we're talking about people on both sides of the aisle. We're talking about famous people, rich people, people in power, prime ministers, former presidents, et cetera, media personalities that are named in these files. And that's why I say this is going to go down as the greatest cover-up, one of the greatest cover-ups in American history. And I don't believe the girls are actually going to see justice, which is why it's going to be incumbent upon people like Democrat Ro Khanna, Republican Thomas Massie. I'm a Republican myself who's willing to name some of those names in our committee work, on the floor of the House, whatever it takes
because this kind of thing cannot continue to go on. I want to give the next girl hope that when she comes forward, she won't be shamed. Her life won't be smeared in the Daily Mail or whatever the next press, is going to do. What they do to female victims and to children is disgusting because they're protecting their rich and powerful friends. But you'd be surprised, shocked even at some of the names in the file.